Desde pequeños nos enseñaron cómo leer, cómo sumar, cómo escribir un ensayo y hasta cómo memorizar fechas históricas que casi nadie usa en la vida adulta. Pero ¿sabes qué casi nunca nos enseñaron? Cómo funciona el dinero. No cómo ganarlo solamente, sino cómo manejarlo, cómo multiplicarlo y cómo protegerlo. Crecimos con muchas ideas que parecían normales, pero que en realidad nos dejaron en desventaja. Nadie nos explicó lo más básico, que el dinero tiene reglas. Reglas reales. Reglas que afectan nuestra vida todos los días, aunque no sepamos cómo se llaman. Y lo más doloroso es esto, la mayoría de nosotros aprendimos esas reglas tarde, y solo porque la vida nos empujó contra la pared. Crecimos rodeados de silencio sobre el dinero. En muchas familias hablar de dinero era casi un tema prohibido. Si preguntabas cuánto ganaban tus padres, la respuesta era un eso no se pregunta. Si querías saber cómo funcionaban los impuestos, te decían cuando seas grande lo verás. Si pedías que te explicaran por qué algunas personas siempre estaban estresadas por las cuentas, escuchabas un no te preocupes por eso. El resultado fue simple, crecimos sin entender el sistema que controla casi todas nuestras decisiones adultas. Un día te ves firmando contratos, pidiendo crédito, haciendo pagos mínimos, usando tarjetas sin saber cómo funcionan los intereses, y ahí es donde la vida empieza a darte lecciones que nadie te preparó para enfrentar. Las escuelas tampoco ayudaron. Las escuelas preparan estudiantes, no adultos. Te enseñan cómo pasar un examen, no cómo pasar un mes sin quedarte sin dinero. Te enseñan fórmulas de matemáticas, pero no cómo usar una tarjeta de crédito sin caer en deudas. Los jóvenes salen de la escuela sin entender qué es una tasa APR, qué es un fondo de emergencia, qué significa pagarte primero, o porque el tiempo es más poderoso que el salario cuando se trata de construir riqueza. No es tu culpa. El sistema nunca fue diseñado para enseñarte a prosperar, solo para enseñarte a cumplir. El dinero era un misterio, hasta que la vida te lo explicó a golpes. Todos recordamos ese momento, una factura inesperada, una tarjeta que se llenó sin que te dieras cuenta, una emergencia justo cuando estabas empezando a mejorar. Y de repente descubres que nadie vendrá a rescatarte. Nadie te enseñó a evitarlo. Nadie te dijo que estabas cometiendo errores. Simplemente te tocó aprenderlo a la fuerza. La vida es una maestra dura, pero muy clara. Y cuando empieza a enseñarte las reglas del dinero, lo hace de una sola forma, con consecuencias. La sociedad también te llenó de creencias dañinas. Tal vez creciste escuchando frases como el dinero es malo, el dinero no compra la felicidad, solo los ricos se vuelven más ricos, trabaja duro y todo saldrá bien. Pero ninguna de esas frases explica cómo funciona realmente la economía personal. La verdad es que no se trata solo de trabajar duro, se trata de entender el juego. Puedes trabajar más que nadie y aún así nunca avanzar si no conoces las reglas básicas del dinero. Y eso es algo que muchos descubren demasiado tarde. Nadie te contó que el dinero es un juego, y que tú estabas jugando sin saberlo. Imagina entrar a un juego donde todos conocen las reglas excepto tú. Ellos saben cómo proteger su dinero, cómo hacerlo crecer, cómo pagar menos por lo mismo, cómo convertir tiempo en activos, cómo evitar trampas de deuda, cómo multiplicar oportunidades. Tú entras sin saber nada de eso. Y aún así te toca competir. El sistema financiero funciona exactamente así, un juego. Y no es un juego justo. No porque tú seas incapaz, sino porque nadie te explicó cómo jugarlo. Y ahí aparece la primera gran verdad sobre el dinero. El dinero siempre está moviéndose. Estará moviéndose hacia tu bolsillo o fuera de él. La diferencia depende de lo que tú sabes. El dinero no es emocional. No te premia por trabajar duro. No te castiga por ser buena persona. No te recompensa por tener buenas intenciones. Solo responde a las reglas. Y muchos aprendimos esas reglas a golpes,
pagando intereses sin entenderlos, quedándonos sin ahorros cuando más los necesitábamos, viviendo de cheque en cheque, dependiendo del crédito para sobrevivir, sintiendo que cada mes es una carrera que nunca termina. No porque seamos irresponsables, sino porque nadie nos enseñó. Por eso existe este mensaje. No es teoría complicada. No es lenguaje financiero técnico. No son palabras que solo entienden los expertos. Es lo que la vida te hubiera enseñado tarde, pero ahora lo estás aprendiendo a tiempo. La vida tiene una forma curiosa de hablarte sobre el dinero. No lo hace con un manual, ni con un profesor, ni con un consejo claro. Lo hace con pequeños empujones que a veces duelen y otras veces despiertan. Un día simplemente notas que trabajas, trabajas y trabajas, pero el dinero se siente como agua en las manos. Entra, pero se va igual de rápido. Y ahí es cuando empiezas a entender algo que nadie te dijo cuando crecías: el dinero no se queda quieto. El dinero se mueve. Todo el tiempo. Incluso cuando tú no haces nada. Va hacia ti o se aleja de ti. Fluye en una dirección o en la otra. Y si no aprendes a dirigir ese flujo, el mundo lo dirigirá por ti. Y normalmente, no a tu favor. Tal vez te ha pasado que llega el cheque del trabajo y por unos minutos sientes alivio. Miras la cuenta y se ve mejor que ayer. Te dices a ti mismo que esta vez te vas a organizar, que vas a ahorrar un poco, que vas a controlar mejor tus gastos. Pero apenas empieza la semana, ya se fue una parte en cosas que ni recuerdas, y antes de que termine el mes, estás contando los días para volver a cobrar. Ese ciclo silencioso es la forma en que la vida te está diciendo una verdad que nadie te enseñó: no basta con ganar dinero. Hay que aprender a dirigirlo. El problema es que la mayoría de nosotros crecimos con el mensaje equivocado. Nos dijeron que si trabajábamos duro, el dinero se arreglaría solo. Que mientras tuvieras un ingreso, ibas a estar bien. Pero nadie mencionó lo que pasa entre un cheque y el siguiente. Nadie explicó que el dinero no desaparece por magia, se mueve hacia algo. Y si no decides tú hacia qué se mueve, otros lo deciden por ti. Piénsalo. Cada día alguien está tratando de llevarse un pedazo de tu dinero. Una suscripción, un anuncio, una promoción que parece irresistible, un pago automático que olvidaste cancelar, un crédito que prometía ser solo unos $1 al mes. Todo está diseñado para desviar el flujo lejos de ti. No porque seas irresponsable. No porque seas malo manejando el dinero. Sino porque nunca te enseñaron a estar consciente de ese movimiento. Y ahí es donde la vida te empieza a dejar claro lo que nadie dijo en la escuela: el dinero siempre está buscando un destino. Si no le asignas uno, se irá por el camino más fácil. Las decisiones inconscientes son las más costosas. Un café aquí, un delivery allá, una compra pequeña que no parece importante. No sientes el golpe en el momento, pero lo sientes al final del mes cuando te preguntas, como siempre, ¿a dónde demonios se fue todo? La verdad es que el dinero tiene un comportamiento casi emocional. Va hacia donde tú le das permiso de ir, aunque no te des cuenta de que estás dando ese permiso. Cada gasto pequeño que parece inocente es una señal que le dice al dinero: sí, puedes irte. Y el dinero obedece. Pero hay un momento en la vida en que algo cambia. Puede ser una cuenta que no pudiste pagar. Puede ser un susto, una emergencia, un mes complicado, un aumento que te emocionó pero que no te duró. Puede ser un día en el que te hartas. Un día en el que dices: ya basta, esto no puede seguir así. Ese día entiendes la verdadera lección. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cómo se mueve lo que ganas. El día que lo entiendes, aunque sea un poco, todo empieza a verse diferente. Empiezas a notar las pequeñas fugas. Empiezas a ver que hay cosas que pagas sin razón. Empiezas a darte cuenta de que hay dinero que podría quedarse contigo, si tú decides que así sea. Y no es que te vuelvas experto en finanzas de un día para otro. No tiene nada que ver con matemáticas complicadas. Tiene que ver con conciencia.
Porque en cuanto comienzas a prestar atención al flujo, algo increíble ocurre, el dinero deja de sentirse como un enemigo. Deja de sentirse como una fuerza misteriosa que viene y se va sin explicación. De repente entiendes que tienes más control del que pensabas. Quizá no puedes controlar todo, pero puedes controlar algo. Y ese algo cambia todo. Empiezas a tomar decisiones pequeñas, pero intencionales. Ya no gastas por impulso, sino por propósito. Ya no compras para llenar vacíos, sino porque tiene sentido. Ya no te sorprende el final del mes, porque tú ya estabas mirando el camino del dinero desde antes. Y cuando haces eso, el dinero empieza a responder. Empieza a quedarse más tiempo contigo. Empieza a trabajar para ti, en vez de desaparecer sin dejar rastro. Y entonces llega la segunda gran revelación: el dinero no es un misterio. Nunca lo fue. Solo estaba esperando que tú aprendieras a observarlo, a dirigirlo, a darle instrucciones claras. Cuando haces eso, el flujo cambia. Ya no te sientes perseguido por las cuentas. Ya no vives con esa ansiedad silenciosa que nadie ve pero que tú sientes todos los días. Empiezas a respirar un poco mejor. Empiezas a sentir estabilidad. Y la estabilidad cambia tu mente. La vida te enseñó esta regla a la fuerza, tal vez en momentos difíciles. Pero ahora ya la sabes. El dinero se mueve. Y ahora tú puedes decidir hacia dónde. Hay un momento en el camino del dinero en el que empiezas a notar algo curioso: no todo está en cómo gastas, sino en cómo piensas. Porque antes de que el dinero se mueva en la vida real, ya se movió primero en tu mente. Y esa es la parte que casi nadie te explica. Creces creyendo que el dinero es solo billetes, números, cuentas, pero en realidad, es más mental que matemático. No porque sea complicado, sino porque tus creencias lo empujan o lo frenan sin que te des cuenta. Tal vez alguna vez te sorprendiste diciendo frases que escuchaste desde niño. Cosas como: no puedo permitirme eso, el dinero no alcanza, qué miedo quedarme sin nada, o yo no soy bueno con las finanzas. Esas frases parecen pequeñas, pero trabajan como órdenes internas. Le dicen a tu mente que el dinero es algo distante, algo que siempre está fuera de tu control. Y cuando crees eso, actúas como si fuera verdad. La vida te va mostrando, poco a poco, que la relación que tienes con el dinero empieza mucho antes de que lo recibas en tus manos. Empieza en cómo lo miras. En cómo lo respetas. En cómo lo tratas. Porque el dinero responde a tu mentalidad de la misma forma que responde a tu acción. Y si crees que el dinero es algo que está en contra tuya, terminará comportándose así. Hay personas que ganan más que tú, pero viven peor. Personas que tienen ingresos altos pero viven estresadas todos los días. Personas que siempre sienten que falta algo. La razón no es su salario, sino su mentalidad. Piensan que el dinero es una batalla constante. Y cuando ves el dinero como guerra, vives en modo combate todos los meses. Pero también hay personas que ganan menos que tú, y aún así viven con más calma. No porque tengan suerte. No porque la vida sea más fácil con ellos. Es porque aprendieron, antes que nadie, una verdad silenciosa: el dinero no te obedece hasta que tú aprendes a dejar de temerle. El miedo al dinero es extraño. No es el miedo de quedarte sin él, es el miedo a enfrentarlo. A abrir la cuenta. A mirar los movimientos. A aceptar tus hábitos. A preguntarte en qué se te va. Ese temor hace que mucha gente prefiera no ver nada. Cierran los ojos, esperando que todo mejore solo. Pero así no funciona. Lo que ignoras, te controla. Lo que observas, lo controlas tú. La vida te mostrará, tarde o temprano, que hay un punto en el que tienes que dejar de correr y empezar a mirar. No para castigarte por lo que hiciste antes, sino para entender lo que puedes hacer ahora. El dinero no tiene memoria, no te odia por tus errores pasados. Puedes empezar limpio cada vez que decidas hacerlo. Es más leal de lo que parece, pero exige atención.
Cuando empiezas a observar tu relación con el dinero, descubres algo aún más profundo. Descubres que muchas decisiones las tomaste porque estabas buscando sentir algo, alivio, escape, recompensa, comodidad. No estabas gastando por necesidad, sino por emoción. Y cuando el dinero se usa para llenar vacíos, esos vacíos nunca se llenan. Solo se hacen más caros. Pero no es tu culpa. El mundo moderno está diseñado para venderte alivios instantáneos que duran segundos y compromisos financieros que duran meses o años. Está diseñado para que compres primero y pienses después. Para que sientas que necesitas algo que nunca pediste. Para que pongas tu tranquilidad en manos de objetos que no pueden darte paz. Cuando empiezas a verlo, empiezas a cambiar. No porque te vuelvas tacaño, ni porque te vuelvas controlador. Te vuelves consciente. Y la conciencia es una forma de poder. De repente te das cuenta de que no necesitas demostrar nada con tus compras. Que no necesitas comprar felicidad en forma de objetos. Que no tienes que competir con nadie ni vivir al ritmo de los demás. Ahí es cuando algo empieza a alinearse. Ya no gastas por impulso, sino por intención. Ya no compras para sentirte bien por unos minutos. Empiezas a darte lo que realmente importa, estabilidad, calma, seguridad. Es extraño cómo cambia tu vida cuando empiezas a buscar eso en lugar de buscar emociones instantáneas. Te sientes diferente. Te sientes más fuerte. Te sientes en control. Y entonces llega una de las mayores lecciones que la vida te puede enseñar sobre el dinero: tú eres la primera inversión. No un negocio, no una acción, no un proyecto. Tú. Tu mente, tu educación, tu disciplina, tu tranquilidad. Porque si tú no estás bien, ninguna decisión financiera estará bien. Las personas que más avanzan en el juego del dinero no son las que tienen más suerte, son las que se conocen a sí mismas. Saben que las impulsa, que las complica, que las hace caer, que las hace avanzar. Cuando empiezas a invertir en ti, algo se desbloquea. Aprendes a manejar mejor tus emociones. Aprendes a reconocer tus patrones. Aprendes a frenar cuando antes acelerabas. Y poco a poco, el dinero empieza a seguirte, no porque hayas aprendido un truco mágico, sino porque finalmente aprendiste a no sabotearte. La vida te enseña esta verdad tarde, pero la aprendes justo cuando estás listo para hacer algo con ella. Y cuando la entiendes, el camino se abre un poco más. Lo que antes parecía complicado, ahora parece posible. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora se siente lógico. Porque en el fondo, manejar dinero no es manejar números, es manejar tu mente. Hay un punto en tu camino con el dinero en el que empiezas a notar algo diferente. No se trata solo de dirigirlo ni de entenderlo mentalmente, sino de crear un espacio donde pueda crecer. Un espacio que nadie te enseñó a preparar porque creciste con la idea de que el crecimiento del dinero era solo para gente especial, gente de negocios, gente con contactos, gente con una vida que parecía muy distinta a la tuya. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo más poderosa. Cualquiera puede hacer que su dinero crezca si aprende a protegerlo de las fugas y darle un lugar donde multiplicarse. La vida te enseña este concepto de forma lenta, como una serie de golpes suaves que al principio ni notas. Tal vez empieza cuando descubres que un pequeño ahorro te sacó de un aprieto. O cuando te das cuenta de que un gasto impulsivo te complicó todo un mes. O cuando entiendes que tener un poco de dinero guardado te da algo que no aparece en las cuentas bancarias: tranquilidad. Esa tranquilidad es un tipo de riqueza que casi nadie menciona, pero que cambia la forma en que actúas, decides y enfrentas los retos. La tranquilidad es un lujo silencioso, un lujo que no se presume pero que transforma. Cuando la tienes, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad. No te sientes obligado a aceptar lo primero que aparece. No tomas decisiones desesperadas. No actúas desde el estrés, sino desde la elección. Y ahí es cuando el dinero empieza a trabajar contigo, no contra ti.
El problema es que crear ese espacio de crecimiento requiere una mezcla de paciencia, intención y un tipo de disciplina que no tiene nada que ver con sacrificarse ni vivir en privación. Es más una cuestión de cuidar tu futuro tanto como cuidas tu presente. Y eso es algo que nadie te enseñó de joven. Te enseñaron a sobrevivir, no a construir. Te enseñaron a trabajar, no a prosperar. Te enseñaron a ganar, pero no a multiplicar. Para multiplicar el dinero, primero necesitas entender que no todo lo que brilla es una oportunidad. Hay ofertas disfrazadas de ahorro, inversiones disfrazadas de milagros y compras disfrazadas de necesidad. El mundo está lleno de trampas que se sienten como progreso pero que en realidad te alejan más de la estabilidad. Y la vida te enseña eso después de caer en algunas. Después de firmar algo que no entendías. Después de confiar en un pago pequeño cada mes que terminó siendo una cadena. Después de creer que necesitabas algo que solo te vació la cuenta. Pero llega un momento en el que ves estas trampas con otros ojos. Ves el patrón. Ves la intención detrás. Ves que la mayoría de estas cosas están diseñadas para sacar tu dinero, no para ayudarte a crecer. Y ahí empieza el cambio. Empiezas a proteger tus recursos con un tipo de firmeza que antes no tenías. Una firmeza que no es miedo, sino respeto propio. Te das cuenta de que tu dinero merece estar en lugares donde tiene un propósito, no en impulsos que se desvanecen. Y cuando empiezas a proteger tu dinero, aparece algo nuevo, espacio. Espacio para crear, para planear, para avanzar paso a paso. Ese espacio es donde el dinero empieza a multiplicarse, no porque estés haciendo algo complicado, sino porque finalmente le diste un terreno estable donde puede echar raíces. A veces ese crecimiento es pequeño, casi invisible al principio, pero es real. Es como una planta que al principio parece dormida, pero luego un día notas que ya creció más de lo que imaginabas. Y aquí es donde ocurre una de las transformaciones más importantes, te das cuenta de que crecer financieramente no es un evento, es un hábito. No es un salto, es una acumulación de pasos pequeños que se repiten. No es una suerte, es una consecuencia. Una consecuencia de haber aprendido lo que nadie te dijo, que el dinero responde a la estructura, a la intención y a la repetición. Esa repetición crea algo que no se compra con ninguna tarjeta, estabilidad emocional. Y esa estabilidad te permite ver oportunidades que antes pasaban frente a ti sin que las notaras. Porque cuando estás en modo supervivencia, todo lo que ves es urgencia. Cuando estás en modo crecimiento, todo lo que ves es posibilidad. Son dos mundos completamente distintos, aunque vivas en el mismo lugar, con la misma gente y con el mismo salario. La vida te enseña a veces de forma dolorosa, pero también te recompensa cuando empiezas a hacer las cosas con conciencia. Te das cuenta de que el progreso no se siente dramático, se siente suave, estable, como si estuvieras caminando en un terreno seguro. No estás corriendo, no estás huyendo, no estás tratando de alcanzarlo todo al mismo tiempo. Solo estás avanzando, poco a poco, con claridad. Y es en este punto cuando te das cuenta de una verdad profunda, manejar el dinero no es un acto material, es un acto de amor propio. Es una forma de cuidarte, de protegerte, de darte un futuro que te mereces. No se trata de tener lujos, sino de no vivir en angustia. No se trata de presumir riqueza, sino de construir paz. La vida no te enseñó esto temprano, pero te lo enseñó justo a tiempo. Y ahora que entiendes estas piezas, estás listo para ver lo que viene después, el momento en el que no solo diriges, proteges y entiendes el dinero, sino que lo conviertes en un aliado que trabaja para ti. Hay un tramo del camino donde empiezas a notar algo que antes ignorabas por completo. No basta con proteger tu dinero y darle espacio para crecer. También necesitas aprender a hacer que tu dinero trabaje incluso cuando tú no estás trabajando. Ese es el punto donde mucha gente se queda estancada, porque crecimos con la idea de que el dinero solo llega como recompensa por esfuerzo físico o por horas trabajadas. Nadie nos enseñó que existe otro tipo de trabajo, uno silencioso, uno que ocurre mientras duermes, mientras comes, mientras haces tu vida.
Un trabajo en el que tu dinero se convierte en un pequeño ejército que se mueve sin que tú tengas que estar ahí todo el tiempo. La vida te revela esa idea de golpe. Puede llegar cuando te das cuenta de que por más horas que trabajes, el día sigue teniendo las mismas 24. Puede llegar cuando ves que alguien gana más sin esforzarse tanto como tú y piensas que es injusto, cuando en realidad lo único que ocurre es que esa persona aprendió algo que tú nunca escuchaste, que el dinero tiene un modo automático, pero solo si tú lo activas. Esa verdad suena sencilla, pero entenderla profundamente cambia tu manera de ver todo. Crees durante años que la única forma de mejorar tu situación financiera es trabajar más. Más turnos, más horas extras, más responsabilidades. Pero llega un momento en el que el cuerpo ya no puede más, la mente ya no da más, y las horas ya no alcanzan. Ese momento, aunque doloroso, es un mensaje disfrazado. Un mensaje que te dice que estás usando solo una parte de tu potencial. Que estás trabajando como te enseñaron, no como podrías. Y la vida, con su forma ruda pero directa, te muestra que si quieres avanzar, necesitas aprender a multiplicar tus esfuerzos sin multiplicar tu desgaste. Es ahí donde descubres el valor del dinero que se mueve solo. No hablo de grandes inversiones ni de arriesgar todo lo que tienes. Las cosas pequeñas también crecen. Lo que importa no es la cantidad con la que empiezas, sino la intención con la que la colocas. La primera vez que ves que un pequeño ahorro genera un pequeño retorno, algo despierta en ti. Es como si dijeras, entonces sí existe otra forma. Entonces sí hay un camino que no depende únicamente de mi fuerza. Entonces sí puedo construir algo que no se derrumbe cada vez que me enfermo o cada vez que me dan menos horas en el trabajo. Ese despertar es uno de los momentos más importantes en la relación con el dinero, porque entiendes que no estás limitado a una única fuente. Entiendes que tú también puedes crear sistemas que te sostengan. Entiendes que el dinero puede crecer, no solo consumirse. Y lo más curioso es que no necesitas saber todo de inmediato. No necesitas ser experto en nada. Lo único que necesitas es estar dispuesto a ver el dinero como un aliado, no como una obligación. Cuando empiezas a darle ese papel, notas algo diferente, tu mente se expande. Donde antes veías límites, ahora ves opciones. Donde antes veías un camino único, ahora ves varios. Y cuando ves opciones, tu vida deja de sentirse como una carrera contra el tiempo. Ya no vives corriendo, ya no vives apagando incendios, ya no estás siempre al borde. Empiezas a vivir con una sensación nueva, una sensación que no se puede comprar pero que vale más que cualquier objeto, la posibilidad. Esa posibilidad te transforma por dentro. Te hace preguntarte qué otras cosas creías imposibles simplemente porque nadie te las enseñó. Te hace cuestionar creencias antiguas que te mantenían pequeño. Te hace sentir una especie de libertad interna que aparece cuando sabes que no tienes que hacerlo todo solo. Y en ese punto, te das cuenta de que estás entrando en una nueva etapa. Una etapa en la que ya no se trata solo de sobrevivir ni de organizarte, sino de construir. Construir es diferente a reparar. Construir es diferente a escapar. Construir es diferente a sostener las cosas como puedas. Construir tiene intención. Construir tiene visión. Construir te permite pensar más allá del día de hoy. Y cuando empiezas a construir, el dinero deja de ser un visitante temporal en tu vida. Empieza a ser parte de un sistema. Un sistema que tú creaste con decisiones pequeñas, pero constantes. Y quizás lo más poderoso es que te das cuenta de que esta etapa no necesita permiso de nadie. No importa de dónde vengas, cuánto ganes, qué te faltó antes. Lo único que importa es que ahora lo viste. Ahora lo entendiste. Y lo que se entiende ya no puede desentenderse. Lo que se comprende, transforma. La vida no te enseñó esta regla temprano porque probablemente no estabas listo para verla. Pero cuando llega, llega como una luz suave que te acompaña, no como un golpe. Es la regla que te dice que tu tiempo es valioso, pero no es tu única moneda. Que tu energía importa,
pero no debe ser tu única fuente. Y que tu dinero puede multiplicarse, aunque tú estés haciendo otras cosas. Tan solo necesita un lugar donde trabajar y la paciencia para hacerlo. La vida siempre tiene una forma rara de ponerte frente a tus propios límites. A veces te da un empujón suave y a veces te avienta contra la pared. Y tú ahí, parado, preguntándote cómo diablos llegaste a ese punto. Eso pasa mucho con el dinero. Crees que vas bien, que lo tienes bajo control, y de repente te das cuenta de que no era tan simple como pensabas. Pero ahora ya no estás en ese lugar perdido. Ahora estás aquí, armando algo nuevo con lo que aprendiste. Esta parte es diferente porque es el cierre, pero no es un final triste. Es más como ese momento cuando respiras hondo y dices, ok, ya entendí. Ahora sí. Hubo un tiempo en que pensabas que el dinero era solo para pagar cosas. Un intercambio simple, trabajas, cobras, compras. Pero después viste que no era eso. Aprendiste que el dinero es una herramienta que puede darte tiempo, calma, opciones. Y ahora entiendes que una herramienta así necesita respeto, necesita estrategia, necesita que tú seas el que manda, no el que obedece. Y aunque nadie te lo dijo al principio, ya viste la diferencia entre mover el dinero y dejar que el dinero te mueva a ti. Lo que sí cambia en este punto es tu relación con la presión. Antes cada deuda, cada gasto inesperado, cada llamada del banco te hacía sentir que estabas a punto de caer. Ahora, aunque sigan apareciendo problemas, no te quitan el aire. Porque ya no ves esas situaciones como castigos, sino como señales. A veces te recuerdan que estabas gastando de más. Otras veces te muestran que estabas confiando en cosas que no eran seguras. Y otras, simplemente te hacen ver que estabas postergando decisiones que debiste tomar hace tiempo. Pero eso ya no te asusta. Ahora te mueve. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que lo que más te dolió no fue perder dinero, sino perder paz. Ese sentimiento de estar siempre corriendo, siempre apagando incendios, siempre tratando de que no se notara que estabas improvisando cada paso. Pero luego llegó ese punto de quiebre donde ya no había nada más que esconder. Y aunque en ese momento se sintió como el fin del mundo, fue justo ahí donde las cosas empezaron a cambiar. Porque perdiste el miedo a aceptar la verdad. Y cuando aceptaste la verdad, pudiste hacer algo con ella. En esta etapa final, lo que cambia no es solo tu manera de manejar el dinero, sino tu manera de pensar. Ya no estás esperando rescates mágicos. No estás soñando con golpes de suerte. No estás buscando atajos que nunca funcionaron. Ahora entiendes que todo toma tiempo, que cada paso cuenta, que nada crece si no lo cuidas, y que el dinero no aparece por accidente. Aparece porque tú lo guías. Y si tú no lo guías, se va. Así de simple. También empiezas a ver que mucha gente vive en las mismas trampas que tú viviste. Personas que creen que ahorrar es imposible, que invertir es solo para ricos, que las cosas siempre seguirán igual, que la vida es demasiado cara para cambiar algo. Y tú los ves y piensas, yo era así. Yo también creía esas cosas. Pero ahora sabes que no es verdad. Porque aunque no tengas millones, tienes control. Y aunque no tengas todas las respuestas, tienes claridad. Y aunque todavía estás aprendiendo, ya no estás viviendo en modo emergencia. Lo más fuerte es cuando te das cuenta de que no necesitas parecer experto para tomar decisiones que te hagan crecer. No necesitas entender todos los detalles del mundo financiero para comenzar a moverte mejor. Solo necesitas dejar de ignorar tus números, dejar de evitar conversaciones incómodas, dejar de decir luego lo arreglo cuando en realidad sabes que ese luego nunca llega. Ahora ya no te escondes detrás de excusas. Ahora haces. Aunque sea lento. Aunque sea con miedo. Aunque sea imperfecto. Pero haces. Y llega un punto, sin que te des cuenta, en que el dinero deja de ser un villano gigante. Deja de ser esa sombra que te sigue, ese pendiente eterno, esa ansiedad disfrazada de números.
Empieza a convertirse en un sistema que tú entiendes. Un proceso que tú construyes. Algo que ya no se te escapa de las manos. Algo que ya no te domina. Y ese cambio, aunque pequeño por fuera, por dentro se siente enorme. Porque te da algo que no se compra, estabilidad emocional. Poco a poco notas otras cosas. Notas que ya no te da pena decir no puedo gastar en eso ahora mismo. Notas que ya no te dejas impresionar por gente que presume cosas que no puede pagar. Notas que ya no te sientes menos por no tener lo que otros tienen. Porque entendiste una verdad que llega tarde, pero llega, no todo lo que brilla es éxito, y no todo lo que pesa es fracaso. A veces tu mayor crecimiento ocurre en silencio, en un cuarto pequeño, frente a una hoja, revisando gastos, decidiendo cambiar. Y aunque todavía no estés donde quieres, estás mucho más lejos de donde empezaste. Tienes hábitos que antes no tenías. Tienes conciencia que antes no existía. Tienes una fuerza que no sabías que tenías. Porque nadie te enseña a levantarte, pero tú aprendiste. Nadie te enseñó a ordenar tu vida financiera, pero lo estás aprendiendo. Nadie te enseñó a dejar de huir, pero dejaste de hacerlo. Y ese mérito, por más pequeño que parezca, vale más que cualquier cantidad en una cuenta. Este cierre no es un aplauso ni un final glorioso. Es una puerta. Una puerta que tú mismo abriste. Una puerta que da a un camino distinto al que venías caminando. Antes avanzabas con miedo, ahora avanzas con intención. Antes esperabas que las cosas mejoraran, ahora eres tú quien las mejora. Antes sobrevivías, ahora construyes. Así que cuando vuelvas a sentir que el dinero puede contigo, recuerda todo lo que ya pasaste. Recuerda que no llegaste aquí por suerte. Llegaste porque tuviste que aprender lo que nadie te enseñó a tiempo. Llegaste porque la vida te dio golpes duros, pero tú los convertiste en claridad. Llegaste porque no te rendiste, incluso cuando parecía que nada tenía sentido. Y aunque esta sea la última parte, no es tu final. Es el punto donde empiezas a jugar de una manera distinta. Es donde dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Es donde dejas de apagar incendios y empiezas a encender caminos. Es donde entiendes que el dinero no define tu valor, pero sí refleja tus decisiones. Porque ahora ya lo sabes, nada cambia hasta que tú decides cambiarlo. Y tú ya empezaste.